entrando al último bloque de la mañana de la diaria y vamos a entrar con un aviso de una actividad que va a desarrollarse mañana en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla justamente en Montevideo. Ahí se va a presentar este libro que tengo acá, La muerte del personaje. Es un libro del sello del Grupo Planeta, editado por Grupo Planeta. Mañana sábado 11 de octubre, en la Feria del Libro, a las 19, en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, se va a desarrollar la presentación. Entonces estará allí Enzo Bogrinzik, actor y también escritor. Por primera vez escritor, ya que este es el primer libro de Enzo, actor uruguayo de 32 años, que está en la mesa de Café La Diaria y por eso le agradecemos mucho. Buen día, Enzo, es un gusto que estés por acá. Gracias a ti. Bienvenido. Un placer. ¿Cómo es esto de la muerte del personaje? Rosalía Alonso, que estuvo trabajando mucho en esta entrevista, una de las cosas que marca con criterio en la preparación del trabajo nuestro, el periodístico, es la cuestión de las tachaduras. Y le cuento a la gente que hay dos tachaduras, digamos, sí, en la tapa. Una en la palabra muerte, que se impone sobre suerte, y otra en la palabra personaje, que es una tachadura que se va a repetir luego adentro, muchas veces, creo que todas las que sea necesario. Sí, exactamente. ¿Cómo es eso y por qué? Esa idea es linda porque en realidad la idea es más grande. Antes el sueño era hacer el libro con una corrección posterior escrita en rojo por encima, con cosas tachadas, cosas borradas, con flechas, con dibujitos. Como yo tenía unas notas de rodaje y el nacimiento son unas notas de rodaje, esa idea de una corrección posterior me parecía fascinante, pero no se pudo lograr porque encarecía demasiado el libro y hay cuestiones de hacerlo a color y esto y lo otro. Y no se pudo hacer y queda resumido en el título, que a mí me parece lindo ese juego que hace, que lo descubrí con unos amigos, que Felipe y Cami, dos amigos, que un día charlando de noche nos dimos cuenta que la palabra suerte y muerte solo le cambia la primera letra. El libro en un origen era la suerte del personaje, en un origen era el libro de la suerte, entonces eso fue cambiando a la muerte del personaje cuando le cambiamos la letra y se corrigió después. Pero hay algo del libro que conserva, que ese es el proceso de escritura, se corrige a sí mismo, trata de no esconder nada, sino que lo deja ahí y en todo caso te aclara que lo anterior se había cambiado, como que siempre está evidenciando esa corrección, que a mí me parece fundamental, que es parte de la actuación y que es parte de todo, como la prueba, el intento, el error, mantenerlo y sobre eso volver a construir y volver a construir. Y parte del libro es eso, es ese título. Bien, te saludé a vos y no la saludé a Rosalía Alonso. La mencioné, eso sí, le otorgué el crédito en la preparación de este trabajo y ahora Rosita, que habitualmente nos acompaña en este programa, también está en la mesa para hablar de esta muerte del personaje, de este libro, La muerte del personaje, de las tachaduras, de Felipe, que anda por acá, amigo de Enzo, que también es nombrado desde el comienzo, en fin, de lo que te parezca, Rosy. Bueno, Enzo, a mí algo que cuando empecé a leer el libro me acordé enseguida es de estos libros que también tienen que ver con las notas de rodaje, con todo lo que tanto directores como actores han escrito mientras filman, mientras están en un proceso. Yo me acordaba, por ejemplo, hay un libro de Werner Herzog, que es un documentalista que a mí me encanta, que tiene una película que se llama Fitzcarraldo, que fue una película que tuvo muchas complejidades y leer el libro también de alguna manera te acerca a esa vivencia, también te hace conocer al director de otra manera. Entonces te pregunto qué podemos conocer de Enzo a través de este libro, que veo que por lo que comentás también en el libro hay mucho de esos espacios en los aeropuertos, no sé si eran también como unos espacios de pausa entre premios, rodajes, donde también podías como tener un segundito de silencio. Es un espacio de muchas horas de pausa y de silencio. A mí me tocan siempre viajes de 12 horas o de 8 horas, viajes largos. Vivimos en Uruguay, vivo en Uruguay. Claro, ese tiempo es tan largo y pasa tan raro ahí en el aire, empieza a generarse una cosa en el avión entre la gente que se empieza a desesperar, que no empieza a aguantar, que se empieza a sentir eso en el aire, que estás en un no lugar, que mirás el reloj y te dice faltan 5 horas para su destino, lo mirás en 1 hora y te dice faltan 4 horas 58 minutos para su destino y parece que no corre. Me resultaba muy, muy inspirador, por un lado para escribir, de eso que estaba escribiendo, que es una historia como de aviones. Pero por otro lado también era la necesidad de hacer algo en ese tiempo tan largo. No puedo dormir en los aviones, me cuesta muchísimo. Y era un gran, entre el cansancio, escribir, siempre volvía de algún lado, entonces también me hacía reflexionar sobre esos lugares, o una premiación, o un coso. Es un gran espacio para pensar qué había pasado, en qué estuve cuando estaba en la tierra y ahora en qué ando mientras lo pienso en el aire. Y es un gran espacio para escribir ese.
con esto de también de la muerte y suerte del personaje, pero centrándonos en la muerte, hace un tiempito nos visitó acá en la Diaria Radio Sergio Blanco, el dramaturgo, y nos hablaba mucho de su proceso de escribir Tierra, esta obra que reestrenó hace poquito también en Montevideo, y bueno, nos hablaba de esa conexión que tuvo con su madre mientras escribía. En tu caso me imagino que hay mucho de Numa Turcati, este personaje que te tocó interpretar en La Sociedad de la Nieve, que además, bueno, fue una persona real. No sé si hay algo también de la muerte de ese personaje, una parte de Enzo también que se muere luego de la interpretación en esta película que me imagino que es también un antes y un después. Sí, exactamente. Ese título coquetea con todo eso, porque es bastante abierto. Por un lado es un chiste también. Hay algo que se termina formando que es la muerte del personaje Enzo Borincic, si uno lee el título en realidad. Entonces hay un juego ahí permanente que me gusta, porque sí, es cómo acompañar a un personaje hasta morir, el vínculo real con la muerte de una persona real que te toca interpretar, cómo muere un Enzo, una especie de Enzo que yo conocía y que para mí no muere, pero hay algo ahí que cambia de repente de un día para el otro. Y esa versión que se arma de uno, que es ficticia, que es absolutamente hecha en base a recortes y cosas y lo que puedas encontrar de esa persona en redes. Y mezclado con el personaje y mezclado con las características de ese personaje que se las asocian al actor. Entonces hay una mezcla ahí que se confunde mucho en la gente que cuando te conoce. Que, claro, crean un nuevo personaje, que es un nuevo personaje, que no lo invento yo, sino que sale solo. Y que la idea también es como, ok, si vamos a hablar de este personaje, vamos a hablar primero del origen de este personaje. Entonces el libro también me uso a mí mismo, pero en realidad es como como hablar de un personaje, pero cuento parte de su historia, de dónde viene, cuál es su origen, ¿no? Que ahora que lo conocemos podemos entender cómo transcurre, cómo hace todo ese viaje hasta esa película delirante y cómo viaja hasta los premios Oscars y todos esos mundos absurdos, viniendo de donde viene y viviendo lo que vivió y haciendo lo que hace por los motivos que lo hace, que es lo que me parece como valioso de ese libro, de esa experiencia, poder narrarla. Y también, claro, después está cómo sepultar ese otro personaje que nace. El libro también es un intento de, bueno, esa construcción que se hace de uno, dejarla a un lado y dejarla enterrada y poder resurgir con otro proyecto, con otras personas, con otra cosa. Hay una cosa estilística, no sé si es la palabra, pero es lo que me sale interesante. Yo el libro lo tengo hace poco y he avanzado hasta más o menos la página 50. O sea, bien, todavía hace poco, pero empiezo a intuir algunas cosas. Y es una especie de diálogo continuo entre lo que escribís y lo que también queda escrito, pero me da la impresión pensás mientras escribís con algunas notas que acompañan, sí, ¿no? Centradas hacia la derecha, abajo, después de la parrafada más larga. Es que fue un libro hecho de conversaciones con Felipe, que es un amigo de hace muchos años. Claro, yo lo necesitaba a él para escribir porque para mí el diálogo que tenemos nosotros es siempre muy, muy enriquecedor como amigos. Siempre conversamos y abrimos la conversación a preguntas y se abre y se abre y se abre. Y así podemos estar horas perdiendo el hilo y después recuperándolo y volviendo a los temas. Entonces, claro, Felipe me conoce mucho y a la hora de escribir solo es un acto que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y yo solo muchas veces no puedo con esas cosas. Y tenerlo a él, poder conversar, que abra pensamientos, que me diga, che, pero esto está bueno, esto está interesante para que esté en el libro, puede sumar. Y yo nunca haber pensado esas partes de mi vida, incluirlas y empezar a ver eso como un libro que... Claro, Felipe tiene mucha más experiencia en lectura, es una persona que escribe mucho más. Entonces, claro, ve otras cosas estructurales y ve cuestiones que a mí me abrían campos y decía, claro, esto tiene sentido. Para entender este camino de la actuación es fundamental que estén estos pequeños relatos de dónde nace la actuación, ese origen, buscarlo y poder hacerlo parte, cuidadosamente, de lo que intenta contar el libro, más que de contar el hecho en sí. Y hubo un viaje a Bariloche para hacer esa bajada. ¿Cómo fue? Divino, 12 días, nos fuimos. Yo estaba volviendo de Los Platinos, ya habíamos hablado hace un tiempo atrás de hacer algo de hacer una especie de libro, un diario de rodaje, una cosa así medio lo que se pueda. Y cuando volví de los premios Platino, organizamos un viaje y nos fuimos 12 días a Bariloche a encerrarnos en una casa en el medio, entre las montañas, a empezar a escribir. Y ahí empezamos a conversar, en realidad. Lo que empezamos a hacer fue conversar y se escribieron 120 primeras páginas de un recorrido y toda una estructura armamos de un libro para por qué pasos pasar y empezamos a organizarnos como el trabajo porque, claro, yo nunca había escrito un libro, entonces
parte del chiste del libro es el propio proceso de aprendizaje a escribirlo también, que está incluido, y el proceso creativo, que es parte del libro, los encuentros con las editoriales, los pensamientos que te hacen decir esta idea es malísima, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy haciendo? Ir para atrás, corregir, volver, corregir, todo eso es parte del libro. 120 páginas escritas en esos 12 días. Nos tocó una cosa increíble en Bariloche. Y ahí es donde uno dice, nosotros siempre estamos atentos a estas cosas que parecen medio mágicas. Fuimos a una fecha donde no nieva en Bariloche, yo tenía la idea de que sí, pero no nieva. Y cayó una nevada histórica, el primer día de nevado, y tuvimos 10 días de que empezó a caer nieve y nieve sin parar. Paró el aeropuerto por la nieve. O sea, había algo de la nieve que se hizo tan presente. Que te seguía también, y que, ¿no? claro, nos empezó a perseguir en esto que veníamos a contar. Y siempre decimos, hay que tener cuidado con los fantasmas, con lo que uno juega cuando escribe, cuando crea, porque empiezan a vincularse, empiezan a pasar cosas. Te hizo bien la nieve de Bariloche. Fundamental. Queda claro eso en el libro. Es divino, porque esa conexión cuando... Yo la primera vez que conozco la nieve, que es con la película, que eso es lindo porque también le pasa a los personajes que conocen la nieve por primera vez, muchos de ellos en el accidente. Claro, yo el primer encuentro que tuve con la nieve fue espectacular porque me queda guardado con esta película y todo este proyecto alucinante. Y reencontrarme con la nieve, que no me había pasado, fue como, wow, es verdad que todo lo que me genera esta sensación del frío está conectado directamente a toda esa historia y la revive enseguida y la hace muy fácil de recordar. La nieve te acompañó en Bariloche. Te acompaña en realidad desde Montevideo porque está en la gente que se arrima a hablarte. Total. Y que da cuenta de un cambio en tu vida a partir de la Sociedad de la Nieve. Sí. Y que ahora está en una etapa nueva que voy descubriendo, porque claro, todo el proceso sigue. El proceso, a veces uno cree que ya termina o que va a ser la película termina y yo ya desaparezco, pero claro, en ese proceso es más lento, pero ahora estoy llegando por suerte a ese otro momento donde la espuma baja, claro, se calma y yo ahora ando en paz, ando tranquilo, recuperé unas sensaciones que yo pensé que se iban a ir y dije, no, mira qué bien, esto es tranquilo, en realidad baja y ya estamos bien, ok. La nieve se derrite finalmente. La nieve se derrite siempre. Sí. Hay una Cada frase primavera muy interesante en el libro a propósito de esto, de cómo, un desarrollo de tu actividad exitoso, con lo lindo y lo importante que eso es para cualquier persona, también tiene esas externalidades o esas características. Total. Que me parece muy interesante. En un momento escribís, bastante al comienzo, por eso llegué a esa parte, que de alguna forma pasaste de sobrevivir como actor en Montevideo a estar sobreviviendo en una alfombra roja en la ceremonia de los Óscar. Es decir, como si incluso en el éxito hubiera cuestiones con las que hay que aprender a lidiar. No, totalmente. Y a veces hay una sensación de que el camino siempre tendría que ser hacia el éxito de las cosas. Pero mi vínculo con la actuación es mucho más simple. A mí me gusta actuar y me divierte mucho la idea de actuar. Y cada vez que lo experimenté en mi vida siempre fue una pasión de plenitud con eso. Y me pasa en el teatro, me pasa filmando esta peli en el medio de los Andes, me pasa en cualquier circunstancia con la actuación. Entonces ahí es donde digo, claro, yo lo pienso y no reconozco mis ambiciones o un sueño con esto o un lugar al que me gustaría. Entonces no lo tengo conectado con esas sensaciones del éxito, con esa búsqueda. No, a mí me gusta actuar. Me gusta actuar y las oportunidades que se me van cruzando trato de aprovechar las que siento que tengo algo ahí conmigo que me va a gustar hacer o que tengo un vínculo. Si no, no puedo actuar algo que no, por otros motivos. Yo volviendo al libro, me pasa que a mí me gusta mucho leer diarios de viajes o también me gusta mucho saber el detrás de escena de las películas. Por supuesto que vi el de la Sociedad de la Nieve porque me interesaba mucho saber, sobre todo la parte técnica, me encantaba saber cómo se había filmado. Pero en esto de a veces de leer las experiencias detrás de los actores, de los directores, a veces te encontrás con cosas que decís, ay, no. Esto no, capaz que no lo quería saber. Entonces te quería preguntar si vos te tuviste que autocensurar para contar algo que de repente querías contarlo, o capaz que tu amigo con el que estuviste en este proceso creativo te dijo, no, esto mejor no lo pongas. O al revés, realidad, dijiste, esto lo voy a poner. Sí, escribimos muchas más páginas, obviamente, de las que están en el libro, y así como también son los procesos de las películas que se sacan escenas, nos tocaba sacar pedazos y fragmentos y partes, y a veces líneas enteras que decíamos, este tema está trabajado al principio pero no al final, bueno, que saquémoslo completo porque no está desarrollado. Y así vas sacando. En base a lo que cuento para mí era lindo, la mayoría de las escenas que están narradas no están en la película, muchas de ellas. Entonces aproveché, ya que voy a contar el ejemplo se puede dar en muchas escenas, voy a aprovechar las que no están dentro de la película también para contextualizar esa parte del cine que es dar y ver, y el otro decide qué se ve y qué no. Y hay partes que se desaparecen.
No censura, pero sí cuidado porque la idea del libro no es simplemente hacer un chisme de cómo fue, sino simplemente es un recorrido, es todo un camino. Entonces, ¿qué partes del rodaje son interesantes para contar esto que quiero contar? Es el foco y a partir de ahí tomo la decisión, esta escena sí, cuento esto o no cuento esto. Hay cosas que son muy de la intimidad entre mis amigos, entonces no vale la pena, no vienen al caso. Como siempre manejando ahí, pero en base a eso, no tanto en censura. Y te quería preguntar también con respecto al nombre del libro, ¿no? Esto de la muerte del personaje. Sos un actor, una persona que, bueno, filmando, me parece, esta película, tuviste como un vínculo fuerte con la muerte. Primero porque, bueno, se habla de una historia real, una historia que además fuiste al lugar donde sucedió. También escuché, bueno, otras entrevistas que hablabas, ¿no? De vivir esa sensación que los sobrevivientes de los Andes tuvieron al estar ahí en la montaña. Entonces, preguntarte si a la muerte le tenés miedo o qué significa la muerte para vos. Miedo siento que no. Hay algo de eso que me encanta, que siempre se dice que es cuando está la muerte la vida no está, y al revés también, como que hay algo de si uno está vivo y cuando llega la muerte uno ya no está. Entonces como que nunca te vas a encontrar con la muerte per se, solo te vas a encontrar con la muerte del otro. Entonces el vínculo con la muerte no es tanto con la muerte de uno, porque esa no la conocemos ni no sé cómo será. Pero el tema es siempre la muerte del otro, siempre del que conocemos, del que está cerca o del que no conocemos y muere también. Pero hay algo del vínculo con ellos, de escucharlos a ellos hablar de la muerte, de escuchar a los familiares hablar de la muerte, de escuchar cómo la gente vive y ellos mismos ahí arriba vivieron la muerte y les cambia todos los conceptos sobre la muerte y sobre la vida y todo eso toma otras dimensiones mucho más amplias, donde decís, claro, ¿no? Este proceso de muerte. A mí me pasó, que no sé si está en el libro al final o no, muy fuerte, porque sí, estás con la muerte permanentemente cuando estás con un proyecto así. Y fui a las catacumbas de París, que es un paseo alucinante, que son como 300 kilómetros de túneles abajo de París, que está repleto de huesos. Son paredes de huesos, llenas de huesos, y túneles muy bajitos, llenas de huesos. Y es muy fuerte caminar, te dejan caminar solo 3 kilómetros de los 300, y ya en esos 3 kilómetros que no paras de ver fémures, cráneos, son todos idénticos, son todos extremadamente idénticos, uno atrás del otro, y pilas y pilas y pilas y pilas. Y cuando ves eso, hay algo ahí de la vida que como que cambia de concepto, como que se hace más chiquita y se hace mucho más entrañable también, como que uno agarra un valor por eso mucho más tranquilo de, ok, no es tan importante mi vida frente a nada, es como, ok, voy a vivir esto, voy a calmarme y entender para dónde voy, qué quiero, pero solo ahí en lo chiquito, en lo pequeño. Es muy fuerte ese vínculo con la muerte, no le tengo miedo, le tengo como fanatismo no es, pero es como... ¿Qué hay? ¿Qué ganas de esas sensaciones? Lo más cerca que estuve fue ahogarme y... ¿Cómo fue eso? ¿Qué te pasó? No, en la playa casi me ahogo y en un momento, en el medio de la desesperación, de la locura, hay un momento de mucha calma donde abandoné y dije, bueno, ya está. Después que pasó mi madre, pasó mi padre, pasó mi familia, mis amigos, pasó a pasar todo rápido en un momento. ¿Qué edad tenías ahí? Aflojé, tenía 23 años, 22 años. Hace una década más o menos. Sí, y aflojé, en un momento dejé de luchar, aflojé y me empezó a agarrar una sensación de paz absoluta, brutal, de tranquilidad, de todo está en orden, todo está bien, hasta que tocó el piso, electricidad desde los pies y ahí dije, no. Y ahí subí y empecé a nadar de espalda y sobreviví. Pero hubo un momentito de realmente hacer ese cambio de conciencia y decir, ok, hasta acá, ok, no está mal, acepto, y empieza un estado de paz, que eso fue mi vínculo con eso, mi experiencia con eso, y eso también me dejó tranquilo, como tener esa experiencia, esa perspectiva de, mira, en este momento de desesperación hay una paz que nunca había sentido, que dije, wow, como si el cuerpo estuviera preparado también y supiera hacer ese cambio. En esa forma de verlo y de vivirlo, o de ver y de vivir estos aspectos, ¿hay algo de, no sé, de tu formación? Lo comentás en el libro al comienzo, de tu formación en un colegio católico, al que llegás a través de tu mamá. ¿Hay algo de eso? Sí, seguramente. Por rechazo o por empatizar, hay algo de la niñez que te cría siempre. Entonces todo lo que vos vivas ahí va a quedar guardado en lugares. Y yo me voy descubriendo. Cuando empecé a escribir, nunca había escrito sobre las misas, nunca me había puesto a recordar específicamente, no son relatos que yo recordara,
Pero cuando me los puse a escribir y empecé a ver todo ese mundo, que dije, claro, esto es re parte de mi vida en realidad. Y hay unos conceptos atrás de todo esto que me siguen perdurando. Eso del amor por el otro, el prójimo, el que está cerca a cuidarlo, el amor. Se te van quedando esos conceptos y se va haciendo, te hace mucha comunidad. Pero claro, yo de niño era inquieto, no me gustaba ir a misa. No te portabas bien en la misa, eso lo decís. No, era imposible, yo no me podía concentrar. Es que es difícil para los niños también. Muy Yo fui a un colegio católico también. No, y con mis amigos atrás, era imposible, queríamos hacernos reír permanentemente en esa solemnidad y se volvía muy divertido. Me veía muy divertida la misa. Están presentes los recuerdos de la infancia, está presente la Gruta de Lourdes, que tiene mucho que ver con eso, está presente el barrio municipal, y qué tan presentes están esos orígenes, que son orígenes humildes, en esta vida de ahora. Y permanentes, porque te cambian tu mirada, te hacen la mirada. Entonces, claro, yo iba a los Oscars y mi mirada estaba también en correr la cortina y darme cuenta que es un shopping, como en mirar abajo del asiento y agarrar una cajita que es de cartón con unos pretzels y una comida, que se come todo el mundo con la ropa espectacular comiendo en los cortes. Todo eso que no se ve, claro. Todo eso que no se ve, mi mirada estaba ahí y era muy divertido de ver como esas cosas, decís, mirá vos, dentro de todo esto también está esto acá. O a la salida, una señora con un megáfono diciendo números, 3, 4, 2, y toda la gente detonada de toda la noche, así, esperando su auto. Esa mirada la tengo ahí, mi forma de ver las cosas, como que lo tenés en todo. Lo tenés en todo. Mis amigos los tengo muy cerca, mis amigos de la infancia, mis amigos de la adolescencia, mis amigos de la IMAD, y eso siempre te conectan a tierra también. Entonces hay algo ahí de... Claro, esto por suerte me pasó de grande. A veces pienso que hubiera pasado si me hubiera pasado de más chico. Pero ya con 30 años, más o menos, hay una parte de uno que ya se conoce. Pero yo creo que conectado, yo creo con los pies en la tierra. Bueno, hablabas de esto, ¿no? De los premios Oscar, Platino, aviones. ¿Hay algo del libro que te dio paz en esto de la fama? Sí, porque poner las cosas en palabras, reverlas... Hay algo de los miedos que se disipan un poco, como que los conoces un poco más y ya conocer el miedo ayuda a que no se vuelva tan un cuco. Entonces, sí. Pero miedo, por ejemplo, a perder los pies en la tierra, esto que decías. No, miedo a perder la intimidad, miedo a perder esa paz que uno no sabe que la tiene cuando no te conoce nadie, uno no sabe qué valor tiene eso hasta que de repente eso se desvanece y perdés el control. Vas a comer a cualquier lugar y está la mirada cuando entras. Como que esa sensación que no es nada y que al final, en última, los acercamientos son de cariño. Igualmente es una presencia que uno no tiene en la vida normalmente, no convive con eso. Pero cuando empezás a convivir con eso te gasta una energía. Y se te prende un radar y estás atento a todas las situaciones y percibís el cambio y percibís el que se va a acercar y no sé qué está animando y percibís todo. Entonces, claro, ese pequeño cambio es acostumbrarse nada más, pero es lindo también ese vínculo. Pasan cosas muy locas. También es un reconocimiento, ¿no? Al Exacto. trabajo. Sí. Está siempre esto de el actor se debe a su público. Como que está esas ideas, pero para mí es ambigua porque mi vínculo con eso no es tanto a la devoción, no es que el actor se debe a la devoción del otro y que el otro te admire y que es eso lo que te da el trabajo, no necesariamente. Sino que mi vínculo con el actor se debe a su público, es mi vínculo con el trabajo, cuánto yo trabajo en eso, cuánto de mi tiempo yo le voy a poner a eso para la calidad de eso y que el otro disfrute mejor de eso y no sea una mala actuación. Como que ahí termina ese vínculo con el espectador, con el público. Bueno, hablamos del cine, de la escritura del libro, y yo te quería preguntar por el teatro. Uh-huh. ¿Qué lugar ocupa también? Porque bueno, de alguna manera sos egresado de la IMAD, sí. Venís también del teatro independiente. Hace poquito hace unos meses te vi en Dulce Pájaro de Juventud, uh-huh. Aquí enfrente en el Teatro Solís. Entonces, saber qué lugar ocupa también. Y todo lugar ocupa, porque yo me considero actor de teatro. Uh-huh. Cuando hablo de cine me siento incómodo, porque es un terreno que voy descubriendo, que voy conociendo y que los proyectos te dan mucha data, aprendés cosas,
pero formación en cine no tengo, entonces hay una cosa mía ahí de que no sentirme actor de cine, que me cuesta realmente como decir, bueno, soy actor de cine, pero no, porque hice 2 películas, tampoco es que filmé tanto, no, todavía no. Antes de La Sociedad de la Nieve hiciste 9. 9. Eras futbolista. Exactamente. Pero claro, ese vínculo con el cine todavía no lo tengo tan de base. El teatro está de base. El teatro es el motivo por el cual yo empiezo a actuar, es el motivo por el cual hago lo que hago. Como hay una pasión ahí que la recupero cada vez que vuelvo a actuar. Me toca hacer Dulce Pájaro de Juventud y claro, fue revivir las sensaciones del teatro y de estar en vivo actuando y de tener a la gente ahí, que la gente esté junta viendo una obra de teatro, que parece una simpleza tan grande, pero es tan importante, tan clave. Entonces, claro, es un lugar preponderante el teatro, sí. ¿Y qué pasa con el poder en el siguiente sentido? Yo tengo la impresión de que vos hoy, en función de todo esto que te ha ido pasando, en general muy positivo, debes tener mucho más poder que antes al momento de decidir la orientación, elegir los proyectos, eventualmente plantearlos y obtener un eco más potente y más inmediato que el que intentabas obtener cuando, por ejemplo, llevabas sillones a los teatros para armar una obra a ver si salía. Sí. ¿Eso te ha permitido empezar a aprovechar esta nueva etapa pensando para adelante? 100%. Insisto con esto otro de que, claro, como no tengo un norte con eso, como que la decisión que tomo es, bueno, yo voy a leo proyectos, me toca la increíble suerte de que, claro, obvio, ahora me llegan proyectos y cambió el juego. Y tengo que leer y decir que sí, o juntarme con un director y charlar con él sobre la idea, que es alucinante porque trazan los proyectos desde un lugar mucho más del corazón del proyecto. Pero claro, a casi todo le digo que no, porque leo y digo, sí, la propuesta puede estar buena, o sea, esto va a ser una película que se va a ver o lo que sea, pero no me toca en nada, no me voy a divertir acá, siento que no tengo nada para hacer acá, no voy a estar acá perdiendo el tiempo de los otros y el mío, actuando y haciendo el oficio para rellenar no sé qué. No, es que cuido mucho la actuación porque la disfruto, entonces me da terror meterme en un proyecto que a lo mejor termino no disfrutando y padeciendo y teniendo que poner la cara igual y después defenderlo y después entrevistas sobre ese proyecto y después toda la otra parte que viene con los proyectos que ahora no es solo actuar, entonces ahí cambia también. ¿Cómo es eso? Ahora no es solo actuar. Claro, ahora no es solo actuar, ahora es actuar y además hacer la presentación del proyecto, presentarlo, hacer entrevistas, defenderlo, moverlo, cuando el trabajo del actor es actuar para mí y terminaría ahí, sería sin nombres. Lo haría una vez y que cambien y ahora vengan otros a hacer otras películas y ver a los actores una sola vez. Eso sería fantástico. Que las películas los veas una sola vez, no sepas quién es, porque esas películas llegan muy profundo, uno se vincula de otra manera con la historia, con los personajes, entrás. Ya cuando empezás a conocer, empezás a ver a las personas disfrazadas de... Y empezás a ver y empieza ese de, otra vez haciendo lo mismo. Como que empiezas a cansancio con la cara de la persona que es inevitable. Bueno, y ahora en esto de que hablábamos del teatro también y de tu papel en La Sociedad de la Nieve, se vienen 2 personajes importantes que trascendieron, que vas a trabajar en 2 proyectos, Citarrosa, Alfredo Citarrosa y Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Cómo te estás preparando para esos personajes? Y ahora los tengo un poco en pausa porque como empiezo a filmar a fines de octubre... Y mi cabeza es muy limitada. Yo me doy cuenta que, claro, mi cabeza es muy... Yo tengo un proyecto y me cuesta mucho empezar a salir de ese proyecto para estar trabajando a la vez en otros. Lo hago, imposible a veces zafarle a eso, pero detesto esa sensación, me distrae mucho. Y ahora estoy concentrado en uno que empiezo a filmar y se me vienen 7 meses por delante, entonces mi cabeza de acá a 7 meses ya está en un lugar y ya estoy preocupado con eso, ya lo estoy resolviendo. Para el año que viene, entonces. Ese proyecto se filma ahora y hasta mayo y supongo que saldrá en 1 o 2 años, sí, claro. ¿Ese cuál es de los 2 que mencionó? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Otro. Ah, es otro. Es otro que no nos puede contar. Un tercero misterioso. Sí, es así, es que es así. Pero los personajes de Citarrosa y Fernández Huidobro son proyectos para el año que viene, entonces. Y seguramente, pero es que yo ahí no manejo porque ahí los tiempos del cine son tiempos largos y escribir no es fácil y encontrar la buena historia de Alfredo es complicado y cómo contás el escape de Punta Carretas es todo un tema y la producción de esa película es todo un tema. Y entonces esos son proyectos que se van armando pero llevan años de resolverse. Claro. Y después yo leo y después veo si sí o si no también, porque no es que uno se tira de cabezas porque sí.
Me pasan cosas con Alfredo, me pasan cosas con El escape de la calle de Punta Carretas, porque me parece alucinante para actuar todo eso. Pero siempre desde el juego, me parece... No, a mí una cosa que sé que estamos ya llegando al final de la entrevista y bueno, del programa de la diaria, pero en esto de la construcción del personaje, ¿no? Porque tanto Citarrosa como Fernández Huidobro son personas que tenemos más registro. Total. Pero, por ejemplo, pensando en Numa Turcati, quizás fue una persona que capaz que la tuviste que construir con los relatos de sus familiares, porque no teníamos videos, no había mucho material. Sí, y es muy distinto. Crear un personaje inventado es todo un planeta, ahí vos inventás lo que quieras y construís y te divertís mucho. Cuando esta que fue la primera vez que hago un personaje que hay gente que lo conoció, pero yo no tengo la posibilidad de conocerlo, es otro matiz, porque ahí sí empezás con los relatos, con lo que te cuentan, con las cosas parecidas que hay entre la gente que te habla de él, empezás a encontrar patrones, y ahí ves una impresión que él deja en los demás. ¿Cómo hago yo para dejar esa impresión? Empieza otro camino. Con una persona que es conocida y que es públicamente conocida, como es Alfredo, por ejemplo, ahí es más complicado todavía, porque de última con Numa, bueno, nadie lo conoció, la gente que va a ver la película son los familiares que entran o no entran, pero el resto, no, existió, pero no sabemos cómo era. Acá sí, hay registros, hay videos, tiene una voz, él canta. Es Citarrosa, es bueno. Alfredo Citarrosa. Es la voz del Uruguay. Clarísimo, entonces ahí ya está el desafío también y ahí es donde uno dice, bueno, pará, yo no sé si estoy preparado para esto, vamos a ver, voy a poco, pero es complicado. Es complicado, él es una persona particular además, Sí. Tiene mucho encanto en su forma de hablar, de expresarse, de mirar, de los gestos, lleva rato, eso va a llevar rato. Voy a poco, voy escuchando a Alfredo, lo escucho muchas mañanas, me lo pongo de fondo y siempre está ahí presente, me voy aprendiendo los temas. ¿Ya lo hacías o fue como también desde...? Citarrosa desde niño, mi papá escuchaba Citarrosa los domingos permanente, así que sí, siempre convivió conmigo. Y después está el otro desafío, o lo que te pasó en 9, película en la que interpretaste a un jugador de fútbol que más allá de algún guiño Sí. a hechos de la realidad deportiva Sí. uruguaya, no tenía como personaje con nombre y apellido un anclaje en alguien preexistente. No, es ficticio, pero yo aproveché y empecé a ver entrevistas de Cavani y de Suárez de los dos y Mirá. hice un mix ahí de ambos y dije, bueno, estas cosas de Cavani, estas cosas de Suárez suman. Sí. Interesante, un proceso bien Divertido. distinto a estos Súper, otros. mucho más lúdico. Y mucho más creativo también, ¿no? En el Sí, sentido te de toca, la libertad. te toca a vos rellenarlo, te toca a vos inventarlo. Bien, bueno, Enzo, la verdad es que ha sido un gusto que estés por acá y no queremos cerrar la entrevista sin reiterarle a la gente cuándo y dónde se va a presentar este libro. Y lo digo, entre otras cosas, en nombre de una de las tantas personas que nos ha escrito esta mañana, que dice, bueno, hermosa la entrevista, y pregunta si hay que anotarse o inscribirse para asistir a la presentación del No, libro. es entrada libre. Bien, ese es un dato clave. Es llegar y entrar. En la Intendencia de Montevideo. Exactamente, sala azul. Sala Azul de la Intendencia de Montevideo. A en el las marco, 19 horas. Ahí está, de la Feria Internacional del Libro, no hoy, sino mañana sábado, aclaramos, Exactamente. 7 de la tarde. Aconsejo que vayan con tiempo, porque Sí. Sí, por pero ahí no hay demasiado tiempo. a teatro lleno. Y si llegan todos menos 10, se entran tranquilos. Decís, te comprometés Yo- públicamente. claro, sí, Anzo? Yo creo que sí. Es todo, Es todo un grande la riesgo. sala azul, Sí. pero bueno, yo te aconsejaría que vayan temprano. Yo me inclino con Martín. No, pero que no pierdan tiempo esperando en una cola, por favor. Está la No, feria 10 minutos adelante antes. igual, Si todos llegan 10 minutos antes, Claro. entran todos a la vez. Bueno, entonces, con el compromiso del escritor y presentador del libro, Enzo Bogrinzik, queda hecha la invitación entonces para mañana. Perfecto. Y bueno, supongo que de inmediato el libro ya estará a disposición de la gente, por Exactamente, supuesto. mañana mismo. Se libera el libro también. Que lo disfruten. Gracias, Enzo, y Por bueno, favor, éxito a en todo. ustedes. Muchas gracias.